Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gran privilegio podernos dirigir a ustedes en esta preciosa mañana. Como pueden ver, hoy no es la locación que normalmente tenemos como fondo, uno de los paisajes de Guatemala, del Cerro Pelón, de allá de la antigua Guatemala. Pero te damos la bienvenida. Es un gran privilegio poder hacerlo, aún sabiendo en estas situaciones que estamos viviendo, como no solamente como ciudades, sino como naciones. Primero la pandemia, hoy en Tabasco las inundaciones. Pero bueno, el privilegio que tenemos es saber que podemos confiar en nuestro Dios. Yo te voy a invitar que podamos orar en esta preciosa mañana. Padre bendito, te damos gracias primeramente por tu amor, por tu misericordia, por la gran oportunidad que nos da de dirigirnos, Señor, a tu pueblo, de haber puesto, Señor, palabra en nuestro corazón para poder dirigirla también, Señor, al corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, a través de mi vida, siendo de bendición, Señor, a través de este mensaje. Gracias porque eres bueno. Amén y amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Mire que siempre el ser humano, cuando tiene grandes anhelos, que tiene proyectos, generalmente cuando quiere llegar a ese lugar o a concretar algún proyecto o algún anhelo, algún sueño, siempre va a encontrar obstáculos en el camino. Y fíjese que estaba mirando un documental acerca, porque muchos de los ejemplos que el Señor nos ha dejado, no solamente se encuentran en la vida de los hombres y en la actitud de los hombres, también hermano, en la misma naturaleza. Recordemos cómo el Señor Jesús le daba ejemplos de lo que los hombres vivían, el pueblo, los hermanos o los discípulos vivían, para que de esa manera pudieran ser enseñados. Y mire usted que uno de los ejemplos que bien especiales, que son ejemplos de lucha en el reino animal, es el salmón en Alaska. Fíjese usted que la distancia del mar a los lugares donde se inician siempre las nuevas generaciones de salmones están a miles de kilómetros de distancia, ¿sí? Por eso a estos peces se les llama anádromos, que significa en griego correr hacia arriba. Y eso es una característica de los salmones. Ellos crecen en agua salada, y cuando han madurado nacen en agua dulce, en las partes de las más altas, y toda la parte de su infancia, por llamarlo así, ¿sí? Que son pequeños, viven, pero después migran hacia el mar y toda su juventud la pasan en el mar. Pero ya llega el momento, hermano, en que ellos se mueven por sus instintos, necesitan llegar nuevamente a donde nacieron, porque allá es donde se lleva a cabo el apareamiento entre el salmón, ¿sí? De tal manera que vuelvan a nacer la nueva generación. Entonces estos peces nacen en el río y permanecen en el agua dulce mientras son pequeños. Luego, hermano, ellos de alguna manera, cuando se acerca el periodo de reproducción, los salmones emprenden un viaje de vuelta hacia el río, hacia arriba, nadando contracorriente. En el lugar de nacimiento, pues ahí pues casi el 90% de los salmones llegan al mismo lugar de donde nacieron, para poder iniciar el ciclo. Y es posible, hermano, gracias a que en este documental se explicaba que ellos logran llegar al lugar donde nacieron gracias a que tienen un gran olfato que les sirve de guía en el camino, como si fueran programados para llevarlo a cabo. Y mire que no es sencillo su viaje. El propósito es llegar hasta donde iniciará la nueva generación. Y aunque los salmones se mueven por instinto, no deja de impresionar, hermano, la travesía de lo que tienen que ellos surcar, lo que tienen que pasar en los rápidos, en los cuales se enfrentan a enemigos naturales, como son los osos pardos, las águilas calvas, los mismos pescadores, aún los mismos de su especie. Además de su lucha contra la corriente y hermano, y río arriba, contra las caídas de agua, que solamente esas alturas, porque muchas veces llegan a lugares donde tienen que nadar en una cascada hacia arriba. Lo único que puede superar, hermano, que les ayuda a superar esos retos, son la determinación de llegar hasta donde va a iniciar la nueva generación.
Y esa es una migración de miles de kilómetros. Y desde que inicia su travesía, hermano, no se detiene para alimentarse. Ellos sobreviven con las reservas que obtuvieron antes de iniciar el recorrido. O sea que ni para comer se detienen, ¿sí? Y en el mar abierto donde están ellos, tienen un color plateado brillante que conforme van nadando río arriba, hermano, ese color irá cambiando, ¿sí? Y esperan llegar, hermano, esperan allí en la desembocadura del río, mientras aumenta el cauce del río. Y esto, hermano, porque sabemos que su recorrido es difícil y los lugares, hermanos, son inaccesibles. Por eso en verano ellos están esperando, y en otoño, cuando se suben los ríos y el río es más caudaloso, es como una señal para ellos de iniciar esa travesía. Y su camino, le repito, no es fácil. Tendrá que superar grandes corrientes, cascadas difíciles de sortear, hermano, avanzando tramo a tramo en un viaje que dura varias semanas. Y conforme van avanzando, su color es color plateado, hermano, va siendo transformado a un color diferente. Y qué tremendo, es un ejemplo que nos da la naturaleza de la determinación que hay, que está programada, por llamarlo así, en la vida de los salmones. Además, hermano, todavía llega al lugar donde se va a aparear y tiene que luchar contra su misma especie para poder conquistar a la que será la mamá de sus salmoncitos. Mire qué ejemplo en la naturaleza nos da. Y ya después de ahí vuelve a iniciar el ciclo. Y mire, hermano, y me llamó mucho la atención que a este tipo de peces le llaman anádromos, que significa correr hacia arriba. Y mira, hermano, y eso es lo que muchas veces le decimos a nuestro corazón: tenemos que llegar. Cuando Dios nos permite un sueño y un proyecto a realizar, siempre en nuestro corazón hay algo, hermano, que nos mueve para decir: tenemos que llegar. Y casualmente, hermano, viendo este ejemplo tan grande que nos da la naturaleza a través de estos salmones que tienen que nadar contra corriente, tienen que correr hacia arriba. Muchas veces, hermano, en la vida del Hijo de Dios así es. Tiene que correr hacia arriba, tiene que correr contra obstáculos. Y le dice a su corazón: tenemos que llegar. Y ese es el título de este mensaje en esta mañana, hermano. Tenemos que llegar. Eso es lo que le decimos a nuestro corazón. El libro de Juan, hermano, que la Escritura es la fuente de nuestra enseñanza. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. El Señor Jesús le dice a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a vosotros. Y les encargué, les comisioné o los he puesto que vayan y tengan frutos duraderos. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Vea usted, hermano, aquí en este pasaje tan especial que la Escritura nos da en el libro de Juan, dice la Escritura: no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Mire, si leemos todo el contexto, si leemos todo el capítulo 15 del libro de Juan, nos vamos a poder dar cuenta cómo Jesús les había hablado acerca de los grandes privilegios que se tienen como discípulos. La amistad con el maestro, las oraciones contestadas, pero el llevar mucho fruto, el conocer las cosas del Padre, lo que habrían de pasar. Los discípulos debían de atesorar esto sin volverse orgullosos, ¿sí? Como si ellos se los hubieran ganado. Todos tenían que tener arraigado el hecho de que Jesús los había elegido y no ellos lo eligieron a Él. Nosotros estamos en Cristo no porque lo sostengamos, no porque lo sostengamos, sino porque Él es el que nos sostiene. No somos nosotros los que hemos elegido, sino que Él nos eligió. Y miro, hermano, me llama la atención que en el pueblo hebreo, el pueblo judío, ellos, muchos de los jóvenes, llegaba un momento en su vida que elegían a algún maestro de los muchos rabí que habían, conocedores de la ley. El joven escogía quién iba a ser su maestro. Los estudiantes buscaban a un maestro de su elección para unírseles a él, aprender de él. Pero aquí, hermano, los discípulos no tuvieron
Los discípulos de Jesús no tuvieron esa iniciativa. Por lo contrario, Él fue el que los eligió a ellos. ¿Sí? O sea, el Señor los iba a programar, los iba a hacer, a preparar, hermano, meterlos en un proceso que los habría de llevar, hermano, para concretar uno de los sueños de Dios en su vida, que es ganar almas, de vivir una vida en santidad. ¿Sí? Porque eso es lo que le dice, para que vayáis y llevéis fruto. La palabra ir o ir, ¿sí? Vayáis, probablemente expresa a la acción de vivir y desarrollar una vida de esfuerzo y dedicación en el Señor, que al confrontarse con el mundo, hermano, tiene que hacer con lo que hacen los salmones cuando se enfrentan a todos esos obstáculos: correr hacia arriba, decirle a su corazón: tenemos que llegar, tenemos que vivir en santidad, tenemos que lograr llegar y poder decir, como dijo Pablo al final, ¿verdad? He logrado, he terminado la carrera. Y vivir ante el mundo, hermano, en donde siempre habrá aflicción, habrán situaciones adversas, es ahí donde es necesario correr hacia arriba, decirle a nuestro corazón: tenemos que llegar. ¿Sí? Dice la Escritura: yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y este fruto permanezca. Jesús escoge a sus discípulos no solamente para que sintieran la emoción de ser elegidos, sino para que llevaran un fruto que permaneciera para la gloria del Padre. Vivir, hermano, contracorriente y al mismo tiempo ser productivos en sus caminos. Vea usted, el Hijo de Dios tiene que vivir contracorriente. Recuerde usted que nosotros no somos una subcultura, pues entonces tendríamos que vivir apartados de lo que vive el mundo, sino que somos una contracultura en medio del mundo. Por lo tanto, hermano, tenemos que vivir contracorriente y al mismo tiempo ser productivos en esos caminos. Y hermano, y solo la determinación y estar enfocados en Cristo es lo que nos va a permitir ver esas vidas transformadas en el Señor. Ese será el fruto. No solamente nuestra vida de santidad, porque la Escritura dice fruto de santificación, es la vida de manera continua, ¿sí? Y como fin la vida eterna. Pero también, hermano, habremos de compartir nuestra fe a otros hombres. La Escritura nos muestra grandes ejemplos de hombres, hermano, que a la luz de la palabra alcanzaron lugares privilegiados, lo cual nos lleva a admirarlos, ¿sí? Como tuvieron, ¿sí?, lugares tan especiales que ellos lograron alcanzar. Pero ¿qué había tras bambalinas? ¿Qué hubo atrás en su vida? ¿Cuál fue el proceso que ellos vivieron? Sí, por ejemplo, el rey David, lo admiramos porque era rey. O José el soñador, que llegó a estar como segundo a bordo de la nación egipcia. O como el apóstol Pablo, que vemos todas sus cartas que nos escribió, hermano, y las iglesias que estableció en las diferentes provincias, hermano, de Roma. Y el mismo, hermano, el ejemplo más grande que tenemos de Jesucristo, ¿sí? Quienes para llegar hasta donde llegaron y para poder cumplir la encomienda de Dios tuvieron que sortear un sinnúmero de cuestiones que en su mayoría de veces fueron contracorriente. En el caso, tuvieron que enfrentarse a sus enemigos, a malos hombres, a enfermedades, a problemas sociales, a luchas contra el mismo Estado, hermano, los problemas del entorno y aún los problemas de su propia naturaleza. Pero habría que decirle al corazón, habría que correr hacia arriba y decirle al corazón: tenemos que lograrlo, tenemos que llegar. El rey David, hermano, es un ejemplo. Dice la Escritura: les encargué, los comisioné y los he puesto para que vayan y produzcan frutos duraderos, que permanezcan. Mire usted lo que vivió el rey David. ¿Sí? Lo admiramos por la posición que logró tener como rey, pero hermano, él tuvo que enfrentar primero a su padre, en el sentido que cuando fueron a ver al hombre que iba a ser ungido como rey, se olvidó el papá de él. Sí, hay uno allá que está cuidando las ovejas, ¿sí? Las situaciones que tuvo que enfrentar aún siendo pastor de ovejas, al enfrentarse a lobos, a osos, dice la Escritura. A sus hermanos, que lo menospreciaban porque ellos eran soldados,
Él no, él era un pastor de ovejas. A los mismos celos del rey Saúl cuando veía lo que lograba este hombre llamado David. En los mismos atentados contra su vida, ¿sí? A enfrentar a sus amigos, sus enemigos, los filisteos, a los pueblos que era uno de los pueblos enemigos del pueblo de Israel. Aún, hermano, tener que enfrentar su propia naturaleza cuando, hermano, sucumbe ante los atributos femeninos de Betsabé. Pero aún, hermano, Dios dijo que tenía un corazón conforme a Dios. Y solo, hermano, la determinación que tenía y el amor que tenía a su Dios y la confianza en su Dios lo llevó, hermano, a estar y a llegar donde llegó. Este hombre llamado David. Él tuvo que correr hacia arriba. Él no podía detenerse. Decía que una de las cualidades del salmón era que él no se detenían. Dice que desde que empezaba la ruta, hermano, hacia llegar a la parte más alta, donde habría de tener el apareamiento, dice que ellos no se detenían para comer, sino que ellos aprovechaban todas las reservas que ellos te habían ganado durante el verano, para que en otoño, hermano, agarraran hacia arriba. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Admiramos al rey David, pero sabemos que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él tuvo que decir en su corazón, ¿verdad? Tuvo que correr hacia arriba y poder decir en su corazón, tengo que llegar. Tuvo que tener determinación. Otro ejemplo es José el soñador. Dice la Escritura, les encargué, les comisioné y los he puesto para que vayan y produzcan frutos duraderos. Y no, recuerde que no solamente era con hablar, que vieran cómo era él, sino lograr, hermano, mantenerse tomado de la mano de Dios. ¿Qué enfrentó? ¿Cuántas cosas no enfrentó José? La envidia de sus hermanos, el haber sido vendido como esclavo a unos madianitas que después los llevan a Egipto, acusado, hermano, de fundamento por la mujer de Potifar, ¿sí? El haberlo mandado a la cárcel sin causa alguna. Pero Dios estaba con él, dice la Escritura. Y solo su determinación y su confianza en Dios lo llevó hasta donde, hermano, logró llegar como el segundo hombre más importante, más poderoso de la nación egipcia. Mire, él tuvo que correr hacia arriba, ¿sí? Como dice ese documental, los anádromos, que eran peces que nadan hacia arriba. Este hombre tuvo que nadar contracorriente, hacia arriba. Y decirle a su corazón, tengo que llegar. Dios ya había programado ese corazón, ya había destinado que este hombre, José, tenía que llegar a estar en ese lugar tan especial. Y Dios lo llevó, y dice la Escritura que él estaba con él. Dice la Escritura, Jehová estaba con José. Entonces, la determinación de José y su confianza en Dios, hermano, lo llevó a que hoy lo conozcamos como un hombre importante, que tuvo que padecer, sufrir situaciones adversas, pero él, hermano, se tomó de la mano de Dios. Otro ejemplo, le decía hace un momento, porque tenemos muchos ejemplos, el apóstol Pablo, dice la Escritura, el Señor Jesús le dijo a los discípulos y a todos los que habríamos de creer en Él, porque su palabra sigue siendo una enseñanza a nuestra vida. Les encargué, les comisioné, los he puesto para que vayan y produzcan frutos verdaderos, o para que tengan frutos y estos frutos permanezcan. Dice la Escritura en la carta a los hermanos de la iglesia de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 26 y 28. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, decía el apóstol Pablo a los Corintios, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, en peligros de parte de mis compatriotas, en peligros a mano de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el campo, en peligros en el mar, en peligros por parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos, fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío, desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí mi preocupación por todas las iglesias. Mire lo que le explica, lo que expone Pablo a los hermanos en Corintios. Él tuvo que nadar contra arriba, correr hacia arriba. No fue sencilla la vida del apóstol Pablo cuando conoce a Jesucristo, cuando tiene un encuentro con Cristo camino a Damasco.
Él tuvo que decir en su corazón, tengo que llegar, ¿sí? Tengo que llegar. Aún, hermano, cuando escribe la carta, cuando estaba en la cárcel, él escribe una carta, hermano, hablando de la preocupación que tenía por las iglesias. Vea hasta dónde, la determinación y la confianza que tenía en Dios, a pesar de tener que vivir contra los obstáculos. Recordemos, hermano, pero también no solamente los gentiles, no solamente todas las situaciones adversas que pasó Pablo, el mismo Estado tuvo en contra de él. Por eso estaba en la cárcel. Pero Dios estaba con él, a pesar de los peligros, a pesar de todo, y solo su determinación y confianza en Dios, hermano, lo llevó lo llevó a ser el gran líder del evangelio. El gran líder, el hombre que estableció iglesias en la provincia romana. Y no solamente eso, sino, hermano, que dejó mucho legado para nuestras vidas, hermano, como pueblo de Dios. Y el ejemplo más grande, les decía que tenemos muchísimos ejemplos, y uno de los ejemplos más grandes, hermano, es de nuestro amado Maestro, el Señor Jesús. El mayor ejemplo de determinación fue nuestro Señor Jesucristo. Rechazado por su nación, considerado como enemigo del Estado, golpeado, martirizado, crucificado. Pero a pesar de todo, hermano, de lo que habría de enfrentar y enfrentó, solo había una determinación en su corazón: cumplir con la encomienda del Padre, correr hacia arriba y decirle a su corazón, tenemos que llegar, tenemos que cumplir. Por eso recuerde que dice en la Escritura, cuando él estaba en su oración en Getsemaní, antes de ser apresado y crucificado, dice, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vea qué determinación y la confianza en el Padre. Por eso, hermano, tú y yo como hijos de Dios, si tenemos anhelos, tenemos sueños, lo vamos a concretar. Pero uno de los mayores sueños de Dios que debemos concretar, hermano, es vivir una vida de fe. Una vida, hermano, en santidad, una vida de confianza en Él, y que tengamos, hermano, enfocados en Cristo de tal manera, hermano, que tengamos la determinación para poder ir y llevar fruto, y ese fruto permanezca. Una vida de santidad y de ejemplo a muchos, pero también el compartirle la fe para que el carácter de Cristo se multiplique en la vida de otros. Amén. Y mire, y quiero cerrar con este versículo de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la Escritura, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Porque podemos decir, entonces como cristianos tenemos que enfrentar muchos obstáculos, sí, pero podemos confiar en que tenemos de nuestro lado al Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, dice la Escritura, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Mira, hermano, no solamente tenemos el consuelo de Dios ante las adversidades, hermano, cuando vivimos una vida de fe, sino que también somos enseñados para poder llevarle consolación al corazón de otros. La misma consolación con la cual Dios nos consuela a nosotros. Amén. Pues, hermano, yo te voy a invitar que oremos. Yo no sé cuántos anhelos y proyectos tengas en tu vida, no sé qué estés viviendo en este momento, en tu vida física, en tu vida emocional, en tu vida espiritual. ¿Sí? No sé si conoces el Señor o ya conoces del Señor, aun si seas ministro. Hay algo que Dios pone en mi corazón decirte a ti. Hoy tenemos que correr hacia arriba. Decirle a nuestro corazón, tenemos que llegar. Tenemos, hermano, hay una gran promesa en nuestra vida y tenemos que llegar. Yo te voy a invitar que me acompañes a orar. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por la gran bendición que nos da, Señor, de ser tus hijos. Ponemos en tus manos, Señor, la vida nuestra, de nuestras familias y de tu iglesia, aun aquellos que habrán de conocerte. Padre, que en ti hay el consuelo, Señor, en medio de toda tribulación. Y que, Señor, nuestra determinación en ti, nuestra confianza y enfocados en tu obra, Señor, es la que nos va a llevar, Señor, a poder superar todo obstáculo. Y poder, Señor, tener esa confianza plena y saber que en ti lo lograremos todo.
Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar y a correr siempre hacia arriba. Y siempre, Señor, tomar de ti para decirle a nuestro corazón, tenemos que llegar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, Dios les bendiga. Es una gran bendición podernos dirigir a ustedes. Y bueno, sabemos que Dios tiene planes especiales a nuestra vida. Yo te voy a invitar que podamos orar por las ofrendas, orar por los pactos, orar por las primicias. Amén. Padre bendito, en esta hora te damos gracias. Primeramente por tu amor y por tu misericordia, por la palabra que siempre traes a nuestra vida. Ayúdanos a caminar tomado de tu mano, a confiar en ti, a esperar en ti. Saber, Padre, que tú eres el Padre de misericordia y Padre de consolación. Gracias. Te pedimos también que bendigas, Señor, las ofrendas, los diezmos, las primicias y los pactos. Bendice toda mano que se extiende al alfolí. Aun aquellos que por una u otra causa no lo puedan hacer, Señor, también extiende tu mano de bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno. Amén y amén. Pues hermanos, solamente nos resta de recordarles, ¿verdad?, que ya estamos haciendo nuestras reuniones presenciales ahí en lo que es el Colonia Presidente, la calle principal de Reforma Chiapas, domingos 10 de la mañana, y también nuestras comunidades que se llevan a cabo también ya de manera presencial y también de manera virtual. Estamos trabajando de manera simultánea en esas dos formas de llevar a cabo las reuniones de comunidades. Amén. Entonces seguimos también a través de este medio, y continuamos, hermano, mandando estos mensajes a la iglesia, aquellos que todavía por causa de la nueva normalidad no pueden reunirse, pueden estar conectados a través de este medio, a través de las diferentes plataformas que tenemos, Facebook, YouTube. Podemos, hermanos, seguir estando en contacto y seguir recibiendo palabras del Señor a nuestra vida. Amén. Y bueno, también si no estás en alguna comunidad y que son grupos familiares, comunidades familiares cristianas, hay alguna, comunícate con nosotros, podemos conectarte, hermano, con alguna de las comunidades que posiblemente esté cerca de alguna de tus colonias. Y bueno, también le recordamos a los líderes nuestra reunión de liderazgo los lunes a las 8 de la noche a través del Zoom, y la reunión, hermano, la reunión de los ministerios de alabanza todos los sábados a las 12 del día. Y bueno, hermano, vamos a dar gracias para terminar en esta preciosa mañana. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias porque tú hablas a nuestra vida, gracias por todo lo que permite. Ya declaramos tu mano poderosa, Señor, sobre nosotros. Llévanos día a día a tener una determinación, Señor, enfocarnos en ti, tomarnos de tu mano y caminar contigo, sabiendo, Padre, que tú eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres nuestro Padre de consolación. Sabemos que la vida no será sencilla, pero tú haces fácil nuestra carga, aligeras toda carga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues, hermano, Dios te bendiga mucho, y recuerda, hay que correr hacia arriba y hay que decirle a nuestro corazón, tenemos que llegar. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo.